Leo el chat, si escucháis por lo que veo. Bueno, buenas tardes, disculpar un poco estos 3 minutos de retraso que hemos tenido una pequeña incidencia, entre otras pues poner el cartel que nos obligan un poco para justificar la actuación. Como sabéis, este es un programa que venimos desarrollando con Acelera Pyme, con el proyecto de Red.es y Cámara de España, para impulsar y sensibilizar en el aspecto global de la industria 4.0 cada una de las tecnologías. Hemos programado un webinar para hablar de cada una de ellas. En esta tarde nos toca hablar de Internet de las Cosas y, como sabéis en la inscripción, pues nos quedan 3 webinars más de Industria 4.0 y disponéis de las 5 que ya hemos ido realizando, pues la grabación para que podáis escucharlas si os interesa cualquier otra de las tecnologías que hemos tratado. En este caso nos complace en particular pues, contar con Alfonso Torromé, puesto que su empresa Libelium pues, es la referente, una de las referentes en Aragón para hablar de la temática que hoy nos ocupa. Él va a hacer una exposición pues, en torno a 40-45 minutos y vamos a permitir luego pues, hacer una pregunta o casos pues, más prácticos o más digamos, de uso por la pyme, porque a veces cuando hablamos de esta tecnología parece que es algo un poco lejano, un poco enfocado a grandes empresas y no es así. O sea, nos afecta a cualquier tipo de empresa y por eso pues, ha traído también unos casos específicos para sensibilizar de que esta tecnología, igual que el resto que compone la industria 4.0 y todo el proceso de digitalización que estamos acometiendo en la empresa, pues la llevamos a cabo y seamos, pues en este caso, usuarios y beneficiarios de estas tecnologías. Sin más, voy a dar la palabra a Alfonso, va a hacer una presentación en la pantalla y en próximas hemos planteado que en próximas webinars hagamos el Zoom de manera de reunión para que todos nos veamos y sea más didáctico el hacer esta hora de formación. Así que os agradezco vuestro interés y creo que vamos a pasar un rato agradable con Alfonso. Así que sin más te cedo la palabra. Espero que sí. Pues muy bien, muchas gracias, Narciso. La verdad es que confío en que al final haya resultado interesante la reunión para todos los que asisten a la misma, el webinar. Y de alguna manera, como muy bien has dicho, el objetivo principal es que hay este tipo de proyectos tanto para la pequeña y media empresa son muy asequibles y totalmente factibles. De hecho, vamos a hablar un poquito en detalle sobre este tema de las grandes soluciones a las prácticas y las pragmáticas. Voy a empezar para que no se nos coma el tiempo, porque tengo tendencia a extraviarme por los senderos de la oratoria y no es cuestión. Voy a compartir pantalla. Compartir. ¿Me estás viendo? Espera, que abro el PowerPoint. ¿Ya lo tenemos? Sí. Voy a dar a visualizar. Y lo tenemos ya, ¿no? Perfecto. Pues nada, vamos a hablar de la eficiencia operativa a través de soluciones prácticas en el ámbito de la industria 4.0 y el Internet de las Cosas. Saldrá luego, pero matizo que debemos entender Internet de las Cosas como Internet industrial de las cosas. Porque hablamos de ámbitos de planta de producción, da igual que sea una planta de fabricación, como una nave dedicada al tema de la distribución logística, como de transformación de productos agroalimentarios. Los objetivos que vamos un poco a plantear van a ser fundamentalmente obtener una visión práctica de los distintos entornos de captura de datos en los que nos podemos encontrar en planta de producción.
porque estamos hablando de coger los datos de la planta para luego gestionarlos. El segundo sería adquirir criterios para valorar cuando tengamos un proyecto en curso futuro que pensamos que nos viene bien por todo lo que nos están informando en estos últimos años con los conceptos de Industria 4.0, captura, Big Data, Deep Learning y todo lo demás, pues de alguna manera tener estos criterios para valorar cuál solución, cuál herramienta tecnológica va a encajar mejor con nuestra empresa, con nuestro proyecto, con nuestra dimensión. Y luego finalmente veremos unos casos prácticos en los cuales se vea claramente que no es tan complicado, que es sencillo y el nivel de beneficios o la cantidad de beneficios que podemos obtener implementando soluciones de captura de datos en el entorno de Industria 4.0 y con Internet de las cosas. Gracias, Narciso. Me está ofreciendo agua. Pasamos a la siguiente. Si se deja. Sí. Me vais a permitir presentar un poco la empresa a Livelium, pero muy rápidamente. Algunos la conoceréis, otros no. Es una empresa zaragozana, fabricante de dispositivos de Internet de las cosas. Realmente desde hace muchos años, 2006, pues se ha enfocado en que las comunicaciones inalámbricas de distintos segmentos de mercado, agroalimentario, agua, campo, industria, pues obtener esos datos de calidad para luego trabajarlos y gestionarlos a través de forma directa y con integradores a nivel nacional y a nivel mundial. La verdad es que se trabaja mucho fuera de España. Y en el ámbito de Industria 4.0, pues bueno, lo que pretendemos y estamos enfocados es a conseguir un alto valor añadido para que las empresas clientes puedan crecer y competir en un mercado dinámico. Esto es un mercado vertiginosamente dinámico. Avanza muy rápido y exige estar muy al día en el tema tecnología. En los ámbitos que nos movemos, el tipo de servicios están enfocados a la industria, tanto de automoción, mecanizado, inyección, extrusión de plástico, la agroalimentaria y farmacéutica, que son unos requisitos especiales en cuanto a requisitos de trazabilidad, muy exigentes, y es normal que lo sean, y en estos tiempos más todavía. En hospitales, empresas de servicios, edificios como son centros deportivos, educativos, residencias. Entonces se trata todo el concepto, como lo pone en la cabecera, de transformación digital. Es un concepto que lo engloba todo, muchísimas cosas. Nosotros dentro de este concepto tan amplio nos vamos a centrar en lo que es la industria 4.0 y el Internet de las cosas. Y vamos a explicaros de lo que vamos a hablar. Y vamos a hablar de cosas que luego en la práctica son muy sencillas y que son muy entendibles o voy a tratar de que sea así, que de alguna manera se pueda entender y así ayudar, que es nuestro objetivo, ayudar a que las empresas adopten ese tipo de soluciones y sean más competitivas. ¿De qué vamos a hablar? Pues de cómo pasamos de un estado que muchas empresas, aunque os parezca mentira, aún están, no todas, por suerte, no todas, o sea, de lo que es la manufactura a nivel tradicional, o sea, de apretar tuercas y tornillos, se podría decir. Por suerte no es así, es una exageración, pero la figura del amigo Charlotte debe ayudar a todo ello. De cómo pasamos desde aquí hasta el concepto de transformación digital e industria conectada, todo el mundo conectado. Vuelvo a decir que nos centraremos en lo que es el ámbito de fabricación. A ver si me deja. Nos centramos en el ámbito de fabricación, pero es mucho más. Máquinas, trazabilidad, transporte, logística. Voy a quitar el puntero porque parece que no me va a ayudar. O sea, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Y no, para llegar hasta aquí y no ser exhaustivos, nos vamos a saltar un montón de cosas. ¿Cómo es todo esto? Como son todas las fases de la evolución de los conceptos Industria 1, 2, 3 hasta la actual 4.0, lo vamos a saltar porque yo creo que todo el mundo conocemos ya de qué va. Y de hecho nos vamos a centrar en esto y vamos a hablar de las ventajas que supone el implementar soluciones en el ámbito de Internet de las cosas y la Industria 4.0. Estas ventajas de la integración de los datos, de los sistemas operativos, cuando hablamos de sistemas operativos, hablamos de activos, de máquinas, de líneas de producción, todo lo que hay dentro de las cuatro paredes que es una nave logística o de fabricación o agroalimentaria, y podemos hablar
de estas ventajas. O sea, obtener los datos reales de los procesos de las máquinas. Y hablamos de los datos reales. Luego matizaremos. De los parámetros medioambientales y obtenerlos en tiempo real. En estos tiempos del COVID, pues saber de la humedad, del CO2, pues evidentemente es fundamental y cada vez más. De un campo que se está moviendo mucho y está creciendo, que es el tema de la geolocalización indoor, en interiores. No hablamos de la de exteriores, la de los camiones, que son, bueno, hoy está muy superada, muy bien detallada, hay muchísimas soluciones, pero así en el tema interior, saber dónde están los activos, las máquinas, las carretillas, los palés, todavía está desarrollándose. Hay tecnologías, que algunas os sonarán, LoRaWAN, Sigfox, Ultra Wideband, que se pueden utilizar para todo esto. Un poco sobre esto hablaremos, a un caso concreto. Identificación de productos, es una ventaja saber lo que estamos fabricando, dónde está y de qué manera estamos fabricando. Y no hablamos de optimizar el consumo energético en estos tiempos de los 200 y pico euros el megavatio, no sé cómo estamos hoy, pero vamos, cada vez más alto. Da miedo, ¿no? Pero sí hay que controlarlo, hay que saber lo que estamos consumiendo en cada unidad productiva. Trazabilidad de los datos y conocer esa trazabilidad mediante cuadros de mando, los famosos dashboards para coger y saber dónde estaban las cosas, el tiempo que están en cada sitio, las pérdidas, las eficiencias, los eventos, las alarmas, cumplimiento de la normativa medioambiental, de la normativa de protección de riesgos laborales, integrar. Para eso hablamos de transformación digital. Los datos los cogemos, pero hay que integrarlos con el sistema, con el SGA, sistema de gestión de almacén, el GMAO, el de mantenimiento, el ERP, que es el que controla los euros, el que al final da forma a todos esos datos en forma económica y nos dice cómo vamos. Y al final, que veamos que tenemos un excelente retorno de la inversión y un payback muy corto, pues para que estos proyectos, por lo normal, se amortizan rápidamente. Dentro de lo que es el estudio del arte, que hablaba un poco la ponencia, de los beneficios. Hablamos de beneficios, no de las ventajas. Yo quiero matizar la diferencia, porque las ventajas son más funcionales, operativas, y los beneficios son reales, son los que nos permite que la empresa, sea más competitiva. Y dentro de estos beneficios podemos hablar de la disponibilidad de los datos de calidad en tiempo real, para facilitar la toma de decisiones, por supuesto mediante los indicadores, los KPIs adecuados. Mejorar el posicionamiento competitivo de la empresa, manteniéndolo e incrementándolo, porque mantenerlo a la larga es quedarse atrás. Tener la información escalable que vaya creciendo de los procesos de fábrica, porque podemos empezar con una línea, con 2, con 4 máquinas, pero hacerlo escalable a más máquinas, a todos los activos, incluso a otras fábricas, con la misma plataforma, gracias a las ventajas que da el IoT. Ser ágiles y flexibles en estos tiempos de lotes pequeños que hay que cambiar rápidamente, adaptarse al mercado, hay que ser muy ágil. Y ahí las pymes y las pequeñas y medianas empresas tenemos grandes ventajas. Optimizar los dispositivos que ya tenemos de ellos mismos, porque muchas veces no hace falta implementar nuevos dispositivos, algunos ya están, pero hay que saberlos optimizar. Una forma de optimizarlos es comunicándolos, que no sean elementos aislados. Por supuesto, el tema de seguridad, cumplir normativa y que la empresa esté conectada en un mundo digital. Y muchas más, pero vamos a tratar de esto, pero nos vamos a pasar a otro tema. Y para eso vamos a aclarar un poco el tema del concepto de Internet de las cosas o el Internet industrial de las cosas. Voy a decir que cuando pongamos IoT en el ámbito de planta es el Internet industrial, un Internet más robusto, específico para aguantar las agresiones electromagnéticas que hay en el ámbito de planta. A veces se piensa que IoT e Industria 4.0 son tecnologías homónimas, que es lo mismo, que significa lo mismo. No, son complementarias. Y haciendo una abreviación rápida, diremos que el Internet de las cosas son los dispositivos a nivel de planta, de máquina, necesarios para tener estos datos de calidad, normalmente mediante sensores o conexiones directas, y transmitir estos datos a un entorno, a una base de datos, a unas aplicaciones que luego las gestionarán. Digamos que el Internet de las cosas son más bien los dispositivos. ¿Y qué entendemos luego cuál es la diferencia con respecto a Industria 4.0? Pues Industria 4.0 es el concepto global, que abarca diversas tecnologías. Tanto una de ellas es el Internet de las cosas, como pueden ser las mismas herramientas para digitalizar, como son los ERP, los sistemas MES, los KPIs, los
los dashboards, las plataformas cloud, las plataformas on-premise, ya he dicho que mismo RP. Entonces, es un concepto más global que engloba distintas tecnologías dentro del ámbito de lo que es industria o fabricación, ya sea fabricación, logística como agroalimentaria. Ya no sería el caso externo, pero ¿por qué no también? Podría serlo perfectamente. Y vamos a hablar de un modelo, digamos, de integración que entendemos que puede resumir todo esto. Entendemos la empresa 4.0, la que aplica la tecnología 4.0, ¿eh? Ahí nos ponemos un poco con nuestra herramienta cloud, que lo que hace es tener un campo orientado al cumplimiento y la gestión de la normativa obligatoria o la que queramos implementar, como son las normas de calidad, de medio ambiente, de prevención de riesgos, con presencia y accesos cada vez más exigente a nivel de planta, a nivel de máquina, a nivel de puesto de trabajo, no la entrada de ficha. La consulta de esquemas e instrucciones de trabajo para facilitar la labor, la consulta o el chequeo. Por supuesto, en el ámbito agroalimentario es imprescindible no solo las normas ISO, sino las BRC, las IFS, que son las normas, las FDA, evidentemente, a nivel de Estados Unidos y su ámbito, para cumplir todas estas normas. Y este tipo de herramientas lo que hace es facilitar el pasar y tener buenas puntuaciones en esas auditorías. Luego hablamos de eficiencia operativa. La eficiencia operativa, lo veis aquí, no sé si se ve el ratón, ¿lo ves? Sí que lo veis un poco, ¿no? La eficiencia operativa, pues ahí hablamos a nivel de máquina, a nivel de línea, hablamos del OER, rendimiento operacional, el Overall Effectiveness Equipment. O sea, la eficiencia operativa de la máquina hay que conocerla, luego hablaremos. Hablaremos también de mejora continua, muy por encima, pero los conceptos de Lean Manufacturing hay que tenerlos claros. Es que la empresa de hoy día tiene que estar preparada para la mejora continua. La eficiencia energética que lo hemos comentado, no podemos entrar en detalle, pero debemos conocer cuánto consume cada pieza que vendemos, la línea, la máquina, el turno, hoy día más que nunca. El tema de automatización. Muchas empresas hay muchos procesos que se pueden mejorar con sistemas automáticos para ser más eficientes, que eso se trata de competir. La captura automática de los datos. Los sistemas de papel, por eso hablamos de no papel, de no tener papel en planta, aún circula mucho papel, aún queda mucho papel. En grandes empresas, que mis ojos lo han visto, y los vuestros seguramente también, hay mucho papel, sino introducir que la captura sea automática. Y no quiere decir esto que colocar una pantalla terminal de un RP, llámese el RP como se llame, y meter los datos de producción a mano en lugar de en el papel con el bolígrafo, eso sigue siendo un proceso manual. Los procesos manuales al final lo que suele pasar es que siempre cuadran. Mejor es tenerlo, una herramienta de introducción informatizada que va, elimina, gestiona, optimiza, que no anda con papel. Pero desde luego el mejor dato es el que da la máquina directamente. La máquina, lo que digo muchas veces, es tonta, no sabe más que contar lo que le está pasando. Y luego tecnologías a nivel de trazabilidad, cada vez más, pero no solamente las empresas que están obligadas por normativa, como he dicho antes, la farmacéutica, la agroalimentaria, sino la industrial, la logística, saber dónde están los palés, los contenedores, las materias primas, el producto en curso, y con tecnologías que hoy día evitan la manipulación manual, o sea, con tema de tasa RFID, de radiofrecuencia cada vez más, pero bueno, sigue estando el código de barras, el data matrix. Tenemos que saber las ubicaciones y una cosa muy importante, los tiempos que permanecen las ubicaciones, ¿dónde están? Porque sabemos que los tiempos de espera no aportan valor añadido, pues tenemos primero que identificarlos. Lo que habla de la geolocalización, tanto a nivel de planta como a nivel de almacenes, vuelvo a repetir lo de sin papel y lo de los tiempos que aparece por ahí. Y todos estos millones y dentro de nada billones, en algunos casos ya son billones, en el concepto de cara a un billón son 1000 millones, no como antes eran 1 millón de millones, ¿verdad, Narciso? Que antes era así. Pues ahora estos billones de datos hay que gestionarlos, no se pueden. Tenemos que tener unas herramientas que a cada nivel de la empresa corporativo nos lo reduzcan mediante KPIs, mediante herramientas de Business Intelligence. Ya incluso utilizando el tema Big Data de Machine Learning, que muchas veces no son para las grandes corporaciones. Conocemos soluciones de pequeñas empresas que aplican estas tecnologías de Machine Learning pues para mejorar procesos y es muy sencillo. Es que antes parecía complicado. El concepto de Industria 4.0 parecía muy complicado, pero es que no, es que hoy día está muy asumido y es muy sencillo. Y diría que hasta económico. Y desde luego
Hablaremos de cloud de nuevo, pero ahora tenemos una gran ventaja con las plataformas cloud. Voy a pasar a la siguiente muy deprisa, pero es evidente que en todo este ámbito de lo que es la logística, la industria, la producción, es importante el concepto que para mí siempre ha sido la mejora continua, pero vamos, el Lean Manufacturing, excelencia de operaciones y las herramientas tan conocidas, tan oídas, es preciso, o entiendo, o vamos a dejarlo un conveniente que se tengan estos conocimientos a nivel de cada empresa. Esto, vamos, yo creo que se cae, que no hace falta que lo diga yo, lo dice mucha gente. Pero también es bueno y muy conveniente que las empresas que ofrecemos un nivel de servicios, de herramientas para mejorar la productividad, también conozcan de que es un SMED, que es un mapa de valor añadido, que son las 5 S, que es un Kanban. O sea, que hablemos el mismo idioma que los directores de producción, de mantenimiento, de ingeniería de procesos, que los gerentes de estas plantas les gusta que hablen ese idioma de las paradas, de las pérdidas, de la eficiencia de las máquinas, de los palés, del producto, de inyección, de madera, de extrusión y de lo que les pasa. Es bueno que conozcamos, que no seamos el clásico empresa de servicios que nos digan, yo quiero hacer esto y esto, y digamos, tú dime lo que quieres, que yo te lo hago, te lo preparo y de verdad que lo vamos a hacer muy bien, pues no lo dudamos que vamos a hacer muy bien, pero al final no es lo mismo que aportes ideas que has conocido, que sabes de qué va esto, la mejora continua, el reducir los tiempos, los tiempos de espera, conocer las 5 S, aplicar el Lean Manufacturing con sus 7 pérdidas, no es lo mismo que te lo tengan que decir. Nos adelantamos, conocemos, porque al final se trata de ser más competitivos, porque es de verdad que todas estas herramientas permiten a la empresa ser más competitivo, vuelvo a decir, porque de eso se trata, de ser más competitivo, que no estamos solos, que hay competencia en el mundo. Vamos ya un poco a esa competitividad, ¿cómo la conseguimos? Pues aquí hay un modelo de los muchos también que puede haber. Se hace primero con técnicas, con innovación, y diciéndolo claro, con todas sus palabras, aunque sea copiando. Que esto lo llaman también benchmarking, estaba hace tiempo muy inventado, el copia-pega famoso donde funciona, bueno, pues si funciona bien, vamos a adaptarlo a nuestro caso y lo ponemos. Se hace también con mejora continua, lo que hablábamos antes, pero un movimiento perpetuo la mejora, O sea, nunca se termina, nunca acabaremos, hay que tenerlo claro, nunca acabaremos de mejorar o de necesitar mejorar. Quedarse donde estamos en un tiempo será quedarse atrás. Siempre por un equipo formado y motivado de personas. Hay que formar a la gente. Por comprar estas herramientas no nos da garantía de que van a funcionar. Las personas son muy importantes en estos procesos, en todos los niveles, desde el carretillero hasta el operario de máquina, el de mantenimiento, el encargado de turno, el jefe de producción de planta, el gerente. Al final hay que hacer equipo y tienen que conocer. Y luego aplicando herramientas 4.0. Pero 4.0, ¿y qué pasa dentro de 2 o 3 años? ¿Vendrá la 5, vendrá la 6 o como lo quieran llamar? Esto no se termina nunca. Tenemos que estar preparados, hay que concentrar. Y al final, para todo esto, pues también va a pasar que bueno, nosotros sabemos bien fabricar inyectores, fabricar, extrusionar cable, fabricar, inyectar piezas, retrovisores, latiguillos, muchas cosas. Pero al final no podemos estar al día de todo porque esto, como he dicho antes, va muy rápido. No sé si voy demasiado rápido, me controlas, Narciso, porque yo hablo demasiado rápido. Al final hace falta también ayuda, que es donde empresas como Libelin y como otras que también las hay, pero experta y comprometida. A mí el término compromiso es importante. Ver al cliente como un compromiso de que nos interesa de que funcione, de que vaya bien y que le acompañemos o que él escoja nuestra compañía porque aprecie ese compromiso que se traduce en confianza y en continuidad. Y al final, pues oye, nos gustaría ser nosotros, pero vamos, que si no somos nosotros, quien sea, pero hay que hacer cosas. Vamos un poco ya a la tecnología aplicada a los sectores de fabricación agroalimentario. Vamos a ver, hay muchos casos. Aquí he puesto 3 ejemplos reales de 3 empresas que luego los detallaremos, lo voy a pasar por encima, pero al fin y al cabo se trata, lo voy a enunciar un poco la parte de trazas de eficiencia agroalimentaria.
Esto es una fábrica de productos lácteos que necesita pues, pesar en línea. La manera de pesar en línea no es la clásica pesar en la línea de producción, sino en la carretilla o en la traspaleta. Tiene que conocer el peso de estos productos lácteos, porque además son quesos, se produce una evaporación y tiene que estar un tiempo en función de esa evaporación de agua, en los secaderos, y luego tienen que estar en las distintas cámaras a unas condiciones de temperatura, humedad relativa determinadas. Y hay que mejorar y hay que conocerlo y se pierden palés y hay que hacer los volteos y al final hay muchos desplazamientos. Y luego no se sabe dónde están ni el tiempo y aparece una serie de ineficiencias que lo principal es que se es consciente de ellas y al ser consciente de ellas se buscan herramientas. Entonces, pues aparecemos y buscamos una solución de pesaje en línea en la carretilla, de identificación de los palés con radiofrecuencia desde la carretilla sin tener que bajarse. Evitamos, por un lado, el tener que bajar, sale con la pistola manual, y también el hecho de bajarse y subir, pues oye, ¿cuántos tobillos han supuesto con lesiones y bajas profesionales por estos temas? Y por supuesto, trazabilidad en todo tiempo, desde que cargo, peso, lo llevo aquí, lo dejo, lo recojo, todos los tiempos. Al final se consigue una implantación, una trazabilidad completa y un control de tiempos y existencias junto al pesaje móvil que da una información que luego el ERP, aparte de dar nosotros una serie de informes determinados, el ERP gestiona y mejora notablemente esa parte productiva de la empresa. Un caso parecido es en una empresa farmacéutica importante, esta es de las grandes, que también tenían problemáticas, pues que lo primero necesitaban conocer el tema para preparar, como los lotes cada vez son más pequeños, pues para preparar de un lote a otro, acondicionar la máquina de packaging, de acondicionamiento. Es redundable, pero porque packaging de acondicionamiento se puede decir. Bueno, realmente no. Entonces también querían conocer la eficiencia operativa de esa línea, las paradas por averías, por falta de suministro de equipamiento. Y esto lo hacían antes a mano, metiéndolo en una Excel, desde el ERP, sacando una persona cualificada y luego haciendo una serie de vistas e informes, y cada cual tenía sus informes y lo pasaba para aquí y para allá. Mucho tiempo y nunca exacto porque eran datos manuales. Pues lo que hicimos fue coger los datos de forma automática, inicio de línea, final de línea, los intermedios de la línea, los rechazos, las piezas, los tiempos, las paradas, y se convirtió en una herramienta tremenda de control de productividad que de las primeras 4 líneas de packaging se acabó, creo que van más de 20 ahora. Y esa empresa, cuando iban por 12 o 14, se convirtió en un referente mundial de todas las fábricas de la multinacional. Y no os cuento las inversiones que ha hecho la multinacional en esa empresa, tremendas, exageradas, porque gracias a que ha mejorado la productividad notablemente, gracias a que tenía los datos reales, ha determinado los problemas, es uno de los datos que da el OE, el rendimiento operacional, es donde están las ineficiencias, lo atacan vía Pareto, el 80-20, atacó las primeras y voy incluso tomando decisiones. Esta línea no es buena, esta línea es muy vieja, da muchos problemas. Esta otra línea, mira, se puede acondicionar, se puede mejorar, pero esta no, hay que quitarla y ir a la otra que nos está demostrando que va muy bien. Entonces, al final, este tema de mejorar el rendimiento operacional ha sido fundamental para que esta empresa sea más competitiva, la multinacional haga más inversiones, haya crecido y con bastante más mano de obra, eso os lo puedo asegurar. Y en otra empresa del sector automóvil, pues bueno, de las clásicas que fabrican componentes para las grandes fábricas a nivel nacional e internacional, pues tenían una problemática, habían tenido problemas de rechazo, de devolución de componentes y les habían obligado a poner en los 2 turnos que tenían 2 personas por turno a chequear el 100% de la producción de muchísimas piezas. Sueldos, pues porque habían tenido rechazos. Pues esto se resolvió colocando un sistema de visión para controlar las piezas, lo que luego lo contaré de nuevo en otro caso parecido, pero lo que empieza siendo un tema de control de calidad acaba siendo un sistema de control de producción muy eficiente, porque a la vez que controlamos la calidad de las piezas que están bien hechas en línea, y cuando no está se rechaza o se dice lo que está mal para que se corrija, estamos controlando los tiempos, la calidad, la disponibilidad, los conceptos del OE. Y al final se consigue todo esto mejorar, evitar ese coste de control de la inspección 100% y mejorar la productividad. El caso anterior, como el anterior, estaba integrado con el ERP, con SAP, no de estos que dicen, bueno, que realmente es muy bueno, ¿no? Y que
Bueno, pues vamos ya un poco a estas soluciones que vamos hablando. Buenas, bonitas y prácticas. Hay muchas herramientas en el mercado de captura de datos, de gestión de indicadores, para mejorar la eficiencia operativa, para que aportan valor añadido. Por supuesto que sí. Hay muchas, de todos los colores, de todas las marcas, de todas las nacionalidades. Nuestro criterio es que hay que ser pragmáticos, sobre todo las pymes que no tienen los grandes recursos o pueden permitirse el lujo de fallar, de fracasar, de invertir mucho dinero, dedicar mucho tiempo. Esa es nuestra opción. Por eso pensamos que hay que buscar soluciones que se adapten a nuestras características de pequeña y mediana empresa. Hay unas cuestiones lógicas, pues nos dicen por ahí que hay unas maravillosas que se llaman de esta manera, de la otra, que son alemanas, españolas, francesas, estadounidenses, chinas, las que sean, que salen en revistas, en vídeos de estos de fabricación y que han instalado grandes fábricas. ¿Son válidas para mi empresa? Hombre, por supuesto que son válidas. Entonces, ¿es lo más apropiado contratar estas maravillas tecnológicas? Pues yo digo que sí, no depende. Y me mojo en el sentido de que yo soy más partidario, y es un criterio particular, compartido contra mucha gente. ¿Con intereses? Puede que sí, pero realmente el mayor interés es que a nivel de las pymes lo que interesa es la eficiencia, el retorno de la inversión y la capacidad económica y de implementar estas soluciones. Pero por supuesto tienen que ser muy, muy eficientes y muy operativas. Salvo que tengas mucho dinero, que tengas un equipo técnico que pueda conectar, que pueda coordinar con el equipo externo y que se capturen los datos de calidad de forma automática, no manual, que no tengan, que lo he visto, te ponemos una pantalla, mete los datos en esta pantallita, queda muy bien y no. Salvo que tengan todo esto y tengas dinero, pues al final es aquello de matar moscas a cañonazos. Yo creo que estaría bien medir, comparar aquello que decía el señor de Colón, Narciso, ¿te acuerdas? Y si encuentras algo mejor, el del jabón, la verdad que aquello fue muy bueno, tuvo mucho éxito. Hay que ser práctico, porque es lo más eficiente. Y por supuesto, cada cual que decida en su casa. Yo doy la opinión y cada cual que decida. Y vamos a hablar del OE. El OE, para muchos, yo de verdad, yo con el OE empecé pues, antes del, no sé, entre 2005, a partir de 2005 y hasta 2012 2013 la gente no sabía lo que era el OE. El Overall Effectiveness Equipment, el rendimiento operacional, que parece que ha cuajado ahora y me parece muy bien. El rendimiento operacional, antes era la eficiencia operativa de una máquina, de una línea. Hay que conocerlo. Y si es posible de forma automática, que es la mejor forma, la mejor manera de conocerlo, que sea automático, que no sea metiendo los datos a mano, porque los datos que metemos a mano siempre cuadran. Al final el parte siempre cuadra y no es real. Yo he visto reportes, informes a la multinacional, a la central, a la dirección, que tenemos un rendimiento, una eficiencia del 95%. Que eso no es verdad. Y no es verdad, pero no te admiten menos, me lo han dicho así, es que no admiten menos. Pues si no admiten menos del 90, pues hay que darles el 90. Luego explicará y la realidad es la realidad. El OE, pongo en este caso esta tabla, tenemos que conocer qué OE tenemos. Partiremos de uno que puede ser 40 al 50. Este es un caso real que son puras matemáticas, que si tenemos un tiempo de rendimiento, un rendimiento de hacer una serie de piezas, tantas la hora, un 0,01 horas la unidad, si tuviésemos un OE del 40%, supone que realmente nos penaliza ese rendimiento a 0,016. En el caso concreto, que son matemáticas, son 2 turnos, no sé cuántas máquinas y tal, salían 444.000 piezas al año. El OE al origen de 40, porque se inicia es un 0%. Si mejoramos un 10% solamente el OE, del 40 al 50, la realidad sería que ese 0,01 teórico de rendimiento llegaría a ser 0,15. Hemos mejorado, hemos fabricado 29.600 piezas más, un 10% más de OE a origen. A nivel de productividad, esto son matemáticas, es un 6,7%. Cuando hablamos de empresas de fabricación, y tenemos máquinas, está claro que la parte de fabricación, como yo suelo explicar, es el 80, el 70 o el 90% del Producto Interior Bruto de esa fábrica.
que para eso es fábrica. Entonces, un 6,7% sobre ese 60, 70, 80, 50, da igual, es muchísimo dinero. De mejora solamente mejorando un 10. Y no digamos si mejoramos un 20 o un 30. Un 30% que no se consigue en el primer año, por supuesto, porque hay que hacer acciones para mejorar. Pero muchas veces el 10% se consigue simplemente a los pocos meses cambiando el sistema, cogiendo la captura automática. Quiero que quede claro que lo hay que medirlo de forma automática. Si no es automática, al menos manual, pero por favor lo más exacta posible. Pero cuando no deja de ser exacta es cuando se hace de forma automática. Bueno, porque si no lo que nos pasa es que si no lo medimos y seguimos como siempre, pues el dinero se nos va. Se nos va por el desagüe de lo cotidiano, de la costumbre, de seguir como siempre. Bueno, esto queda un poco drástico, pero pienso sinceramente que no deja de haber algo de realidad en todo esto. Y vamos a ver qué activos conviene conocer su actividad. Esto, pues bueno, hay muchos casos, son todos. Desde líneas de inyección o máquinas de packaging de acondicionamiento, células de trabajo discretas, inyectoras, máquinas independientes, líneas de conformado de laminado, en el sector agroalimentario, pues líneas complejas, embotelladoras, carretillas, no dejas en las carretillas que transportan en los palés, los contenedores. Una cosa del sector agroalimentario muy habitual es que requiere bastante mano de obra junto a las líneas automatizadas. No el caso del cuadrado de arriba, como podéis ver, pero en el de abajo, pues la verdad es que no sé lo que fabrican. Si no sé si son tema de carne o tema de... ¿no? Parece que es pollos, me parece, en el otro lado, pero requiere mucha mano. Entonces, hay que conocer todo ese tipo, realmente de todo. Incluso de los puestos manuales. Hay puestos manuales que parece que no hay ninguna señal, pero de casi todo se puede implementar. Hoy día se habla no del OE para los puestos manuales, se habla del OLE, Overall Laboral Effectiveness, o sea, de la parte de la medición de la eficiencia laboral. Bueno, esto en el ámbito logístico cada vez va más. Esto lo dejo caer, no es el alcance de este webinar, pero cada vez se está moviendo más. Bueno, vamos a lo importante. ¿Cómo obtenemos los datos? Pues hay que enchufarlos, hay que enchufarse a la máquina. Hay que enchufarse a la máquina porque lo que decía antes, la máquina no nos está diciendo, la máquina no sabe mentir, es de lo que pasa. Entonces hay que conectarse directamente a la máquina y de la máquina pasarlo a un repositorio, una base de datos, pues la nuestra o la que tenga el cliente cualquiera, y de ahí a gestionar, a integrarse con el ERP. Hay que cogerlo de forma automática, es el dato de calidad que hablamos. Formas, pues este es un esquema de principio, es un ejemplo de una serie de máquinas que con un módulo de captura de datos nos conectamos a estas inyectoras con un monitor para una serie de señales o interaccionar con el ERP, llegado el caso que es, o en máquinas discretas, también hacer lo mismo, siempre con la red Ethernet como bus de comunicación principal. En otros sitios resulta que no tenemos cableado Ethernet, pero tenemos señales o las podemos implementar y tenemos que recurrir a sistemas inalámbricos. También hay formas de conectarnos mediante protocolos estándar como OPC-UA, que habéis oído hablar algunos, OPCDA es más antiguo, y todo mientras Ethernet. Quiero hacer un inciso rápido de los buses que sigue habiendo en el mercado, desde los antiguos 232485 Profibus y de muchas marcas que había antes, a lo que ha supuesto Ethernet. Modbus también antes, Ethernet ha estandarizado y se ha convertido en el bus rey, emperador, global, universal. Ahora todos los dispositivos, todas las herramientas, no hay automata, no hay máquina, no hay casi sensor que se haga nuevo al mercado que no tenga una conexión Ethernet, porque es lo más estándar que hay y evita la dependencia del fabricante, de esos fabricantes que decía que todo era protocolario, que todo se podía conectar, pero a costa de pagar costosas APIs de integración o desarrollos a medida de integración y generar dependencias. Ethernet se ha convertido ahora en el rey, junto con el Wi-Fi, que no deja de ser el Wi-Fi una norma inalámbrica también. Entonces, ¿cómo capturamos los datos? Aparte de otros modelos, nos conectamos a las máquinas a través de Ethernet, mediante un switch, mediante un cableado, mediante la fibra óptica, conectamos con el ERP o con las herramientas de gestión que existan en fábrica, utilizamos la parte Wi-Fi
cuando sea procedente utilizarla. Y en nuestro caso, pues lo que hacemos es concentrar todos los datos en una herramienta nuestra, un dispositivo nuestro, y gestionarlo y trabajar con él aquí dentro internamente, como si fuese un sistema MES también, una captura con sus indicadores, o llevarlo a nuestra plataforma, o interaccionar con nuestra plataforma, o con la del cliente, o otras plataformas, que hay muchas en el mercado que luego hablaremos. Este es un modelo. Este es otro a nivel de geolocalización, que lo que decía antes, cada vez más se trata de poner unos dispositivos, unos trackers a los palés o a las carretillas o a los dos y saber por dónde se van moviendo. Con una estructura de geolocalización que identifica el movimiento, los tiempos. Movimientos son tiempos de permanencia, de estar parado, de estar vacío, de estar lleno. O sea, estar vacío es no aporto valor, hacer un transporte es aportar valor. Y sobre todo, saber dónde están las cosas y el tiempo. Y si tienen que estar ese tiempo o no tenían que haber estado ese tiempo. Gestionar todos esos datos e integrar con las plataformas del mercado, con la nuestra, con el ERP o con las herramientas Business Intelligence propias del cliente para gestionar. Este es otro modelo a nivel de geolocalización. Había más, pero es que ya, veis, me parece que el tiempo va justo. Las plataformas cloud. Yo creo que todo el mundo sabéis que hay muchísimas en el mercado. La Tira, como digo claramente, y muchas más que no están aquí. Faltan también las de... No están aquí, está las de Amazon, las de Microsoft Azure IoT y muchas más. O sea, ahora se han convertido las plataformas en una herramienta sensacional para ahorrarnos costes de lo que es software. Están muy preparadas ya con indicadores, con base de datos, incluso algunas conectadas o incorporando herramientas Business Intelligence que a nivel de pyme, de pequeña y media empresa, evitan hacer soluciones a medida, propias, depender de un desarrollo, sino con estas plataformas. Muchas veces incluso los costes de cambio son bastante reducidos porque las propias bases de datos suelen ser bastante estándares y los sistemas de transportar de un sistema a otro permite que se haga un mercado competitivo a nivel de precios y de servicios. Y no digo ya de seguridad, de ciberseguridad, que la voy a dejar de pasada, pero la mayor parte de las plataformas lo controlan bastante bien, cosa que a nivel local, a nivel de pyme, mediana empresa, cuesta. En las grandes les cuesta. Y en alguna plataforma también se meten, aunque imaginaos lo que sería en estos tiempos hoy de los ataques cibernéticos, no tener un sistema de seguridad adecuado. Por eso que si tenemos el software allá arriba y tenemos los sistemas de comunicación con las encriptaciones, en nuestro caso tenemos 128, 256 niveles de encriptación exagerados, muy protegidos, esto es fundamental. Y esto es facilitar la implementación de la tecnología de forma rápida y a costes muy ventajosos. Bueno, sí quería hablar sobre la nuestra, pero básicamente sirve para cualquiera. Quiero comentar que de una planta de producción donde hay máquinas, lo que sea, o carretillas o sistemas sorters en el caso logístico, al final los datos van a la plataforma de forma directa o indirecta y se comunican bidireccionalmente. La plataforma en nuestro caso se llama Liberium Cloud Bridge, pero lo fundamental es que esté en la pirámide de las herramientas de gestión a todos los niveles. El Internet, los dispositivos está ya en el más bajo, los SCADAs que conocéis, los sistemas de supervisión y el MES prácticamente se confunden, no son lo mismo, está ya en el segundo y tercer lugar, y luego el ERP. Y del ERP los Business Intelligence. Al final todo se interacciona. Hay veces que los datos pasan directamente a la plataforma a estas herramientas del cliente, y hay otras que veces que no suministramos nuestra plataforma, pero sí los datos los mandamos directamente al MES cuando no es el nuestro, o al ERP o al Business Intelligence del cliente, que no hace falta pasar por el ERP. Al final este triángulo de comunicación es lo que interesa, pero funciona también con dos partes solamente, porque realmente la plataforma puede incorporar nosotros no vendemos ERPs en nuestro caso, pero hay plataformas que son el ERP y están conectadas a nivel de cloud. Y hay otras que es a nivel on-premise, pues se queda todo on-premise porque temas de seguridad muchas empresas no quieren salir. No sé por qué suelen ser las muy grandes, no sé por qué, lo digo así. Bueno, y temas de on the edge, o sea, tener la potencia al dispositivo en la nube, la reacción o en la nube, bueno, pues esto, ¿cuál es la decisión? Pues bueno, todo depende de la necesidad. Nosotros solemos decir, como en nuestro caso recogemos datos y los gestionamos,
Y cuando pasa algo, no suele ser crítico, pues decimos, hombre, lo subimos al cloud y a partir de ahí generamos unas alarmas, unos eventos, unas reglas para que actúe y comunique pues que una máquina está parada, que no se va a llegar a la productividad, al OE, para que meta en la segunda línea lo que haga falta, avise al camión que llegue más tarde. Pero hay otros casos que es crítico que si pasa algo, pues entonces hay que tener el sistema en local o la parte operativa para que actúe rápidamente y avise o haga lo que tenga que hacer. Depende mucho de los tiempos de actuación, evidentemente, de lo que estoy diciendo, del volumen de datos, ¿eh? Del coste de los dispositivos para actuar, porque normalmente los dispositivos que tienen capacidad de actuar en local son más caros también, depende de cuántos. Y luego el tema de la privacidad. Y la privacidad es fundamental, como he dicho antes. Esto es seguridad. Entonces, en local está más controlado, en la nube, pues tenemos seguro que la plataforma es segura o había que pensárselo mucho. O sea, son una serie de criterios que cada caso hay que evaluar. Pongo unos ejemplos muy rápidos de lo que son unos dashboard, unos cuadros de indicadores. Este caso es de un partner nuestro, de unas granjas con temperaturas, con gráficas de trazabilidad, muy condensado. Al que lo maneja le vale. Quizás tanta información, pues bueno, al que le maneja le vale y a otros pues igual lo haríamos de otra manera. A nivel de parámetros medioambientales, pues bueno, el CO2, la temperatura, estos son otros ejemplos de lo que puede ser visualizar, no tanto en la plataforma, sino también, no quiero dejar de hablar de los paneles indicadores en planta. En planta cada vez hay más paneles que dan información operativa de piezas, de rendimientos, como de temperaturas, incluso para mandar a actuar ventiladores o puertas o alarmas del tipo que sea también. Este es un parecido al de la granja, pero para, ¿cuántos son? 4, 8, por 3, 24 controles numéricos. Cada color tiene su sentido. Los que están en verde vamos bien, los que están en rojo vamos mal, los que están en gris están apagados o les pasa algo, y los que están en naranja, pues de aquellas maneras. Estamos ahí en el límite. Y luego, si os fijáis, hay un detalle de cada cual, ahí están hablando por turnos. En este caso, 4 turnos están sacando los rendimientos del OE para estos 24 controles numéricos. Ya vamos a los casos operativos de industrias industriales y vamos a ir más rápido. La farmacéutica os he contado un poco antes de que iba, de conectarnos a unas líneas de packaging para conocer el tema del SMED, conectar con SAP, las órdenes de fabricación, importante, el producto, los operarios, no podemos entrar en detalle, pero al final se trataba de mejorar la productividad y controlar los tiempos. Entonces, pues bueno, resumiendo, medimos el OE, tanto en línea como a nivel de terminales externos de las personas responsables. Este es un pantallazo real. El tema de la calidad se trabaja muy bien. El tema del OE, en este caso, en este pantallazo está muy bien, en esta línea, en este momento. La disponibilidad suele ser lo que más falla, porque las máquinas se paran, y las máquinas están pensadas para que el turno de 8 horas trabaje las 8 horas, quitando los 15 o 20 minutos de bocadillo. Están pensadas para eso y pocas veces se consigue. Eso es lo que más falla. La velocidad, hombre, tenemos un rendimiento teórico, pues hay que hacerlo, hay que cumplirlo. En este caso estamos por debajo de los deseados. Entonces, las ventajas de esta fábrica ya os conté que al final los resultados han sido una mejora de productividad tremenda en todas las líneas y conseguir incremento de inversión en la misma fábrica, incremento de personal en la misma aula. Otra del sector automóvil, los que contaba antes de la visión artificial, pues bueno, se puso una cámara, había que interesar también por el tema de las órdenes, las piezas, los esquemas, instrucciones de montaje para cada elemento, para cada pieza, porque había que ensamblar, y al final medí el OE. Realmente esto empezó con un tema de calidad, como os he dicho antes, pero se convirtió en una herramienta porque, como vais a ver ahora, la pantalla en línea y a nivel de los directivos, pues nos daba las incidencias y el rendimiento y el estado actual. Y aparte, como pone aquí, pues acceder a planos, a temas de alertas de calidad y una serie de ayudas al operario en el puesto de trabajo, que antes muchos de los errores eran por la ausencia de esas ayudas prácticas. Otro caso que también empezó con un tema de calidad, esto es curioso, pues se tiraban muchas baterías, porque como podéis ver ahí del dibujo, es un dibujo real, esquemático pero real, en este tema con temas de código de barras, donde la solución fue identificar cada batería con un código de barras, una etiqueta resistente al ácido, es un ambiente ácido, hay derrames, y medir
esa batería, si en las 4 estaciones de montaje estaban bien y si no estaban mal, se rechazaba. Pues aquí se tiraban miles de baterías al mes. Se tiraban miles, y no exagero, se tiraban miles. Era un problema. Entonces lo que hicimos fue conectarnos a las máquinas que insertamos este diseño en las 4 estaciones, medimos, controlamos el peso, leímos y cuando había un error dentro de los parámetros se rechazaba. Si el error se repetía 4 veces, había salido una alarma que el operador tenía que ajustar algo. Bueno, al final, de tirar miles de baterías a tener el 100% del control de las baterías en tiempo real y de forma automática. Este es un sinóptico de 2 líneas, porque empezó con una línea, se extendió a 2 y aquí, bueno, pues en uno se controlaba el tema del peso, peso máximo, peso mínimo, hablando de gramos, y en unas estaciones el tema del voltaje. Se hacía una prueba de arranque, el tema de voltaje, el tema de la tensión máxima y la tensión mínima. Y si una máquina se llamaba Digatron, se sigue llamando Digatron. Porque esto, os voy a contar una anécdota, un orgullo personal, esto lleva 30 años funcionando y sigue funcionando, con los mismos dispositivos y misma herramienta, porque lo que se busca es que haya continuidad, que no haya que cada 4, 5, 6 años, esto no es como los coches, o pienso yo que no debe ser como los coches, por mucho financiación de renting que nos hagan, puede durar más, se puede sacar más partido, hay que hacer esa escala. Otro caso a nivel fabricación es bueno, voy a ir más rápido porque creo que nos come el tiempo, una línea de fabricación de tubos, pues al final había muchos rechazos, las máquinas no ajustaban mucho, pues controlando, midiendo dimensiones y tal, se consiguió mejorar mucho el tema de la calidad. Aquí es un tema esquemático, pues los informes, la conectividad con el ERP, en este caso era con una S400, no con un SAP ni con una Vision. En empresas logísticas, pues desde las matrículas, que es un campo que cada vez va a crecer mucho más o está creciendo tanto para el tema de la entrada y salida y del pesaje de la báscula de los camiones y asociar automáticamente ese producto, ese camión, ese transportista a ese peso, a esa entrada o salida, como en los muelles de carga. En los muelles de carga pasan muchas cosas. Hay un tiempo, están ocupados. Cada vez hay operadores logísticos y naves con más muelles de carga, 20 decenas de muelles de carga. Pues saber el tiempo, optimizar, poder indicar. Entonces, el tema de reconocimiento de matrículas, el auxilio de las cámaras y otros elementos de sensores de distancia, de Internet de las cosas, para medir la distancia, los momentos de permanencia, el aforo de camiones, de coches en nuestras instalaciones y optimizar cada vez más. A nivel interno en las empresas logísticas, pues para mover un palé de aquí a allá, para cargar un camión, para descargarlo, para llevarlo a las playas internas, hay muchas rutas y bueno, los carretillos se las saben todas y saben las óptimas, sí. Pero a veces no, cada vez hay más personal temporal, entonces pues es bueno conocer las rutas óptimas o ver por dónde se está moviendo, por dónde se ha movido, de alguna manera se trata de buscar cuáles son las más adecuadas en base a un análisis a partir de unas rutas estudiadas y establecidas. Entonces, esto es cuando hablamos de geolocalización y trazabilidad. Volveremos a la parte de geolocalización. Esta es un mix de empresas externas, de palet, de vehículos, de piezas de repuestos, de reciclado, con la parte interna esto es un caso real, de desmontaje de las piezas de los vehículos que llegan al desguace. Entonces, pues se localizan en las carretillas, los vehículos, los palés, se identifican y mediante un sistema de triangulación se localiza los tiempos de permanencia y dónde están esas piezas luego ubicadas en las estanterías. Los palés y las carretillas, lo que os he contado a nivel de palé logístico. Al final se trata de lo mismo, de conocer en las carretillas y en los palés cómo se está moviendo, el peso incluido y dónde lo ponemos. Conectamos el tema del wifi, es un caso clásico en las empresas de transporte de paletería y de paquetería que se mueven palés y esto hace 12 años que hice una investigación de mercado y lo decían todos, y hace 5 también, que entre un 15 y un 30%, antes era más, se lleva de peso y no se factura. Los datos de pesaje y nadie va a pesar, no da tiempo.
cuando a las 3 o 4 de la mañana llegan los camiones, se descargan y se han de cargar en otros camiones para llevarlo, no da tiempo a pesar. Y se trabaja de más. Entonces, el tema del pesaje en línea es fundamental, como os he contado antes. Vamos al caso de, no sé cómo vamos de tiempo, me parece que ya al límite, ¿no? Justico. Pues termino, ya queda lo último. Lo de los quesos lo he contado antes. Este es el detalle de fabricar los quesos, de saber dónde están los palés, identificar los palés con tags RFID, de pesar en la propia carretilla y de todo el trayecto, desde el saladero hasta el secadero, del secadero a las líneas de tratamiento del queso, de pintado y que se hacen, y luego el llevar a las cámaras de conservación y de estas, cuando han pasado semanas, meses, depende del grado de curado, el tipo de queso, a las líneas de packaging para que allí se lonchen, se hagan los triángulos, se envasen y se envíen a los camiones, vía transportes, a los supermercados donde lo compramos nosotros. Toda esta trazabilidad es fundamental. Habría problemas, se perdían, se estropeaba producto porque estaba más tiempo del debido porque no se había localizado, porque en este caso, pues había mucho papel todavía, había realmente papel, cartulinas de colores que ayudaban, pero a veces no se veían. Con el sistema de identificación, con la captura de datos, con subir en cada momento, en cada pesada, en cada lectura del tag del palet a nuestra plataforma, identificar dónde estaba, identificar dónde se dejaba, los tiempos, los distintos informes que nos pedían. Antes, para saber las existencias, pues era un dolor, era 2 o 3 días una persona dedicada para saber cuántos quesos, contando los palés uno a uno en las 12, 14 cámaras que había. Ahora le das a un botón y te sale. Más o menos un porcentaje que asumen porque no meten los datos, algunos datos no los meten completamente a datos. Hay que asumirlo también. Entonces, al final, se tiene una trazabilidad de carretillero, de turno, de zona, del artículo, de la operación, del peso, del tag, por centenares, miles de palés a lo largo del año, miles. Y aparte de ahí, aplicaciones de cuánto tiempo tenemos que estar. A nivel de calidad, bueno, una maravilla. Antes se perdían buscando los quesos para sacar las pruebas de calidad. Ahora saben dónde están y en la tablet están implementando una solución para controlar los límites y las propiedades del queso. O sea, es que esto va pidiendo más, porque se van viendo en ventajas y siempre desde la misma base que tenemos. ¿Qué ha pasado? Se me ha ido. Estaba previsto. No, se me ha ido, pero como no es la primera vez, vamos a ir rápidamente. Lo estás viendo, ¿verdad? Pues lo vemos vía PDF. Bueno, esto es un modelo del informe del tema de los quesos, el control, la lectura. Una herramienta para hacer informes a nivel local muy sencilla, no hace falta el RP, pero por supuesto el RP tiene las suyas propias y de mayor nivel contenido porque aporta los euros, pero aquí se trabajan a nivel local los de producción, mantenimiento y logística para hacer sus informes, para saber en cada cámara, el carretillero, los palés, el producto, dónde están, entre fechas y trabaja con ellos. Y terminamos ya con esto, es un caso de geolocalización en otra fábrica de queso, es un proyecto que está en curso en otra fábrica de quesos en la cual se quiere localizar la ubicación en altura. Antes, en este caso, lo hacíamos con tema de identificación de lectura de los tags RFID y dónde estaba en la cámara. Se quiere saber ahora, porque las cámaras son muy grandes, en este caso 750 metros cuadrados, 700 metros cuadrados, y de altura 4 alturas de palés, son muchos palés los que caben y hay bastantes cámaras. ¿A qué altura? Porque muchas veces hace falta procesos de volteo y no se sabe dónde están los palés y hay que vaciarla, una alfila entera, con la pérdida de tiempo que sale. O sea, el tema es identificar. Para eso utilizamos Ultra Wideband, que nos dan precisiones de 20 centímetros. Ultra Wideband es una tecnología hoy por hoy la que mayor precisión da. La digo de 15 a 30 centímetros. En este caso nosotros conseguimos 20 centímetros en las coordenadas X y Z. Sabemos en qué estantería está, pero en qué altura también está. En qué altura. Identificamos y con esta herramienta se va a hacer el volteo o vía el RP o con el vía de sistema de calidad que tengan ellos. Para ello utilizamos una malla de antenas, algo que contaba antes,
En el dispositivo, en la carretilla, colocamos otro dispositivo que está siendo leído por las antenas y en la carretilla sabemos la altura a la que están las horquillas, con lo cual sabemos el palet dónde llega, a qué altura llega, con esa precisión de 20 centímetros y sabemos dónde está. Conectamos con el RP, en este caso hay una tablet en la carretilla, donde se dan esas coordenadas asociadas a una ubicación concreta. Por verlo de otra manera más clara, viene a ser esto. Tenemos la carretilla y estamos leyendo las coordenadas de forma inalámbrica, ultra-wideband, a través de un dispositivo IoT, como es la herramienta Mesh Unit 4.0 que tenemos nosotros. Otros tendrán otras. Y cogemos todos estos datos y los mandamos al RPSGA para que ya analicen y gestionen. Pero estamos dando la ubicación exacta del palet con una precisión en altura, en anchura y en profundidad de 20 centímetros. Hoy por hoy es lo máximo que se puede conseguir. Y ya pongo unos casos rápidamente, pero esto sirve para todo tipo de plantas, embotelladoras, envasadoras, logísticas, plásticos y no digamos ya el análisis predictivo que estos miles de datos, millones de datos puede dar ya en cada caso, en cada caso y en cada casa sabe cada cual cómo puede mejorar. Pero hace falta primero los datos de calidad reales y bien ubicados, seguros, que nadie los toque y bien gestionado. Y bueno, y concluimos ya un poco por nuestra parte. Cualquier duda, mi correo electrónico estaba por ahí, está aquí también. Me podéis llamar a la oficina también y a vuestra disposición de todos. Ya concluimos con el seminario. No sé, yo me paso siempre de tiempo, lo siento. Te felicito. Lo has hecho tan ameno que se nos ha pasado la hora, vamos, súper entretenida. Y bueno, yo creo que nos has sensibilizado y nos has facilitado el conocimiento de qué consiste la integración de datos y cómo mejora cualquier línea de producción con esta tecnología Internet de las cosas. Yo para concluir, si no se anima nadie a hacer una pregunta, sí que tengo algo que comentarte. Y es vista pues, bueno, la oportunidad que para las empresas ofrece esta tecnología, la accesibilidad a la misma, económicamente, cómo tenemos que hacer las instituciones que nos dedicamos a colaborar con la empresa y a incentivar, cómo podemos hacer para que se acerquen las pymes, para que comiencen a implementar esta tecnología en concreto. Y en general, ¿por dónde comienza una empresa? Tiene que contactaros a proveedores. Él tiene una necesidad y os la plantea. Vosotros le ofrecéis de forma, digamos, de puerta fría estas oportunidades. ¿Cómo se mueve en este aspecto? Bien, a ver, la pregunta tiene miga en el sentido de que hay distintas opciones. Lo primero que, como decían en el webinar, que la pyme sea consciente de que tiene que mejorar. Y creo que hoy día eso, entre vuestras divulgaciones y el día a día, está surgiendo ese consciente. Pero creo que esta accesibilidad a este tipo de información, de mejora, que las pymes, que dan entidades como sois vosotras, otras veces son organizaciones empresariales como CEPYME, y mucho hacemos las empresas que ofrecemos este tipo de servicios, que vamos de forma directa, pero no llegamos a todos. Y el día a día, y es un hecho, el día a día de las pequeñas empresas, de las pymes, es agobiante. Cursos ha habido muchos, pero muchos quizás no con un contenido detallado. Yo he tratado de que este lo fuera, práctico, operativo, sino con mucha teoría y con mucha tecnología también. Entonces yo creo que habría que hacer que las empresas que sean conscientes de que pueden, con herramientas sencillas para empezar, pero muy rentables, se pongan en contacto con los servicios que la Cámara de Comercio, que la Cámara ofrece, y luego empresas como nosotros que estamos abiertos a cualquier consulta de forma totalmente pues voluntaria a dar soluciones. Y es más, cuando la solución no entra dentro de nuestro ámbito,
lo que decimos, oye, pues buscarla por aquí, buscarla por allá, que quizá lo nuestro no encaja, pero tenéis otra empresa. Hombre, nos tenemos un poco al entorno de Aragón, la verdad sea dicha. Solemos tener nuestras alianzas, nuestros partners aquí con empresas aragonesas, alguna extranjera, alguna buena extranjera, a nivel nacional también. Pero yo creo que las pymes tienen que perder el miedo a pensar que estos son inversiones grandes. No lo son, de verdad, es muy económico y se amortiza rápidamente. Tienen que dejar de pensar que esto es para grandes empresas, para la NASA, para cohetes, como me comentaban a mí hace muchos años. No, que esto es el día a día y lo están viendo. Están viendo. El Internet de las cosas cada vez es más habitual. Y luego que les va a ayudar mucho a ser más competitivo. Y además la puesta en marcha es muy rápida. El análisis es rápido cuando se hace. Hombre, nosotros, no sé si es la palabra presumir, pero creo que aportamos un conocimiento, una experiencia, me lo han añadido de muchos tipos de empresas, mucha casuística, que muchas veces los datos de unas son válidos para otro. Y no inventamos la rueda. Lo que funciona aquí, a la fábrica de quesos, funciona la de carne y funciona hasta la de retrovisores también, créetelo. O sea, tema pesaje, no en carretilla, pero sí, ha sido el caso a nivel de puesto de trabajo. Y la trazabilidad. O sea, es sencillo, es fácil. Y que no sean las grandes avanzadas tecnológicamente las únicas, que ellas sí que lo hacen, de implementar estas soluciones. Sector agroalimentario, sector logístico, hay tanto por hacer, muchísimo. El ERP no lo es todo, es un gran paso, pero luego la captura automática es fundamental. Bueno, pues muy bien. Precisamente este webinar, pues ahora lo difundimos, lo colgamos en nuestras redes, en el portal Acelera Pyme, que es el entorno que nos permite hacer este tipo de jornadas, actualmente online, pero esperemos que pronto ya presenciales, y nuestra labor de sensibilizar a la pyme y de enseñarle que existe todo esto para que, bueno, pues que lo implemente lo antes posible y mantenga su competitividad. Te vuelvo a agradecer, Alfonso, tu exposición, porque realmente ha sido muy entretenida y se me ha pasado la hora volando. Muchas gracias y al resto pues os emplazo a la próxima webinar de aquí a 15 días. Buenas tardes. Venga, gracias a todos, adiós. Gracias, nos dice por ahí. Pues lo que te digo. Has estado súper entretenido. No, pasa nada. O sea, esto es... Se ha despistado mi compañera de...